Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida al Natural. Mi nombre es Daira y hoy les compartiré cómo van los planes con mi nuevo huerto y en especial manera vamos a ver algunas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta al momento de sembrar. En el último video que les compartí sobre este nuevo huerto que apenas hace un mes iniciamos, así estaban las cosas por acá. Solo habíamos limpiado un poco el terreno, habíamos removido unas casitas de perro que allí tenían y posteriormente hemos seguido con la limpieza en los alrededores, ya que se nos ha concedido otros pequeños espacios colaterales para que podamos sembrar. Y esos espacios expanden mucho más la posibilidad de tener más cultivos aquí. Acá todavía necesitamos limpiar este espacio donde nos caben 2 surcos de igual tamaño que estos y aún queda algo más de espacio. Por acá atrás también tenemos algo más de espacio para cultivar. El terreno es realmente fértil. Bueno, así luce este lugar. Por todas las señales y lo que hemos visto, luce como un terreno bastante fértil. Aquí pienso colocar zapallos butternut y probablemente algunas otras cucurbitáceas. Como ven, aquí ya hay un cultivo de dasheen. Este es un tubérculo que es muy conocido en esta isla. Podría decirse que es el plato principal en las comidas del dominiquense. También hay un cultivo de zapallo y he tenido la oportunidad de probar estos zapallos ya que el señor que los cultiva me ha regalado y créanme que son los zapallos más deliciosos que he probado en mi vida. La textura y el sabor es súper especial. Bueno, y esto que ven acá es nuestra compostera que hemos construido con los materiales que ya estaban aquí. ¿Recuerdan la casa de perro que desarmamos, que estaba por acá en el terreno? Pues bien, hemos reciclado este material para hacer esta compostera. Aún necesito colocarle algo que le sirva de cubierta para proteger el compost del sol y de la lluvia. Pero ya empezamos a compostar aquí y gracias a Dios, desde que la hicimos no ha llovido mucho y espero este fin de semana poder cubrirlo. Tal vez algunos se preguntarán, ¿por qué es importante cubrir el compost, tenerlo protegido del sol y la lluvia? Pues es necesario para brindarle las condiciones apropiadas en el proceso de descomposición de la materia orgánica. Recordemos que el compostaje es un proceso de fermentación y no de putrefacción. Debemos recordar que el compost es un proceso aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno. Por lo que si dejamos que se sature con agua de lluvia, entonces la materia orgánica se va a sobrehidratar y se va a apelmazar, impidiendo la entrada de oxígeno, por lo que entonces puede darse un proceso anaeróbico, donde no hay oxígeno y la materia orgánica, en vez de fermentarse, entraría en un estado de putrefacción. Y no es eso lo que buscamos en un compostaje. El compostaje es fermentación de la materia orgánica en un ambiente aeróbico y no putrefacción en un ambiente anaeróbico. Por otro lado, si la compostera está expuesta al sol, entonces se va a reducir la humedad necesaria para la fermentación e incluso esto puede afectar el trabajo de los microorganismos benéficos que son tan necesarios en la descomposición de la materia orgánica. Y aquí les muestro cómo hemos iniciado esta compostera. Sencillamente hemos colocado ramas secas o tronquitos que están en descomposición en el fondo directamente con el suelo para que esto ayude a darle más aireación desde abajo también a este compost. Luego he colocado hojas secas y luego restos de mi cocina.
Esto lo he ido mezclando con este otro compost que ya estaba en proceso. Este es un compost que traía desde el apartamento en este contenedor. Y por supuesto que esto ayudará a madurar más rápido el siguiente compost. En este terreno, una cosa que hemos visto desde que empezamos a limpiar el terreno y posteriormente a voltear la tierra es que hay muchísimas lombrices de tierra, lo que es una buena señal del estado de este suelo. Y justo aquí debajo de la compostera hay muchísimas lombrices, así que ellas serán unas grandes aliadas para este proceso. Aún así, a mí me gusta también agregarle microorganismos benéficos en la forma que tenga disponible a mano, ya sea que yo misma haga una reproducción de microorganismos de montaña o ya sea que simplemente le agregue melaza y levadura o algo que también siempre estamos aplicando son los excedentes de los tíbicos del kefir de agua. Y he visto que estos realmente hacen un buen aporte y un buen trabajo en la compostera. Posteriormente en otros videos ya hablaremos exclusivamente este tema sobre compostaje, aunque ya tengo un video aquí en el canal acerca de cómo hacer compostaje en un apartamento o si tienes pequeños espacios o lugares cerrados. Quiero hacer también otro video explicando con más detalle el proceso de compostaje, tanto en apartamento como en lugares abiertos. Así que estén pendientes que posteriormente tendremos también ese material. Como mencioné, tenemos exactamente al momento de grabar este video un mes de habernos mudado acá y con el huerto hemos ido trabajando de a poquito en nuestros ratos libres, pero realmente al limpiar y al remover un poco la tierra da la impresión de que este es un suelo bastante fértil. Así que no es mucho lo que estamos haciéndole como enmienda a este terreno. Como ven, hemos hecho estos surcos que van a manera de terraza, ya que el terreno es inclinado y aún nos falta hacer el otro surco de este lado. Y de estos 4 surcos que ya tenemos hecho, lo único que he hecho hasta el momento ha sido añadir gallinaza y podría ser cualquier otro tipo de estiércol o podría ser compost, podría ser cualquier tipo de material de materia orgánica en descomposición, pero he aplicado gallinaza en estos 2 primeros surcos. A los otros 2 que ya están hechos no les he puesto. Quiero sembrar en ellos así tal cual para ver qué tan fértil o no puede ser este suelo. Aunque siempre al momento de trasplantar, por supuesto voy a aplicar por cada planta, en cada hoyo del trasplante, algo de compost o algo de algas trituradas que me gusta mucho utilizarlas. Ya les he hablado sobre ellas en mis otros videos, así que es lo único que estaré aplicando al momento de trasplantar. Y por el momento no estoy haciéndole mucha enmienda a este terreno porque quiero empezar conociendo qué tan fértil o no puede ser el mismo. Y aprovechando que estamos iniciando este huerto desde cero, quiero compartirles mis experiencias acá y quiero hablarles también de algunos aspectos que considero muy importante a tomar en cuenta cuando iniciamos un cultivo, cuando iniciamos a trabajar un terreno desde cero. Los 2 aspectos que considero más importantes es el tema de la textura del suelo y el pH. Pero en el video de hoy vamos a estar hablando solamente el tema de la textura y para el próximo video estaremos hablando el tema del pH. ¿Conoces la diferencia entre suelo y sustrato? Bueno, lo voy a explicar con mis palabras de la forma más sencilla posible. Suelo es esa capa superficial en la tierra que la naturaleza nos da. Es lo que de por sí sola se ha formado en la naturaleza. Y sustrato es un material base que utilizamos para cultivar, pero que ha sido modificado o preparado por la mano de nosotros los humanos.
Por ejemplo, cuando yo tomo una porción de suelo y lo mezclo con compost, cascarilla de arroz, arena o un sinfín de materiales que podemos usar para crear diferentes texturas donde sembrar, ya sea en potes, macetas, camas elevadas o incluso sobre el mismo suelo, modificándolo, entonces lo que estamos creando allí es un sustrato. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día existen, por ejemplo, sustratos para macetas, sustrato para semilleros, sustrato para cactus, suculentas, sustrato para hortalizas, en fin, toda una variedad de diferentes sustratos? Pues sencillamente porque cada cultivo tiene diferentes necesidades para crecer y desarrollarse en la forma más óptima, incluso en sus diferentes etapas, como por ejemplo, si hacemos semilleros o almácigos. Aquí las semillas necesitan un terreno especial donde ellas puedan crecer favorablemente, donde ellas puedan expandir sus raíces y pueda darse el crecimiento de una nueva plántula. Dicho esto, vamos a resumirlo de la siguiente manera. El sustrato es un medio que nosotros podemos controlar, que lo podemos modificar, que podemos prepararlo según nuestras necesidades o de las plantas que vamos a cultivar. Pero el suelo no. El suelo es lo que la naturaleza nos está regalando. El suelo ya existe sin intervención de la mano humana. Entonces, un sustrato lo podemos preparar según lo que estemos necesitando para X cultivo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un terreno abierto, cuando tenemos un suelo, como es mi caso ahora? ¿Cómo saber si este suelo es apropiado o si está en buenas condiciones para cultivar? Sé que hay muchas variables que pueden ser objeto de estudio para analizar la productividad de un suelo, pero, como les mencioné, solo quiero hablarles de uno de ellos en el día de hoy, que es la textura del suelo. Y posteriormente hablaremos el tema del pH, que quizás para algunos sea un tema un tanto complejo, quizás les resulte sin importancia, pero estos conceptos es muy importante entenderlos y no es nada complicado entenderlos realmente. Es muy importante conocerlos para que tengamos mejor productividad en nuestros cultivos. Y esto es importante conocerlo, no solo si cultivas en suelo abierto, aún para cuando se cultiva en potes, en macetas o en cajones, en espacios cerrados y que estamos modificando un sustrato, es importante conocer qué tipo de sustrato estamos preparando. Ciertamente existen métodos y procedimientos muy profesionales para hacer análisis de suelo, con todas las variables que se les quiera estudiar. Pero yo en esta hora quiero compartirles una forma de analizar tu suelo desde tu hogar con métodos caseros y de la forma más sencilla posible. Así que vamos a ver cómo podemos nosotros conocer y analizar la textura de un suelo. Imagino que de pronto ya has escuchado los términos suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo franco, etc. Y probablemente estos sean conceptos que los pasas por alto sin darle mucha importancia. Pero yo quiero decirles que estos son puntos realmente importantes a considerar a la hora de cultivar. La textura del suelo se refiere al tamaño de las partículas que lo componen, que pueden ser mayormente arena, limo o arcilla. Estas partículas determinan la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, así como su permeabilidad al aire y al agua. Entonces, en función de estas partículas, los suelos se clasifican en arenosos, arcillosos, limosos o francos. Entonces,
En términos generales, ¿por qué es importante conocer la textura del suelo? Pues porque ella condiciona la fertilidad del mismo. Noten que la textura del suelo, dependiendo qué tipo de textura de suelo tengamos, va a ayudar para retener agua y nutrientes, así como para que nos permita permeabilidad al aire y al agua. Vamos a conocer un poquito estos diferentes tipos de suelo y cómo podemos manejarnos con ellos. Todos queremos tener un suelo fértil, productivo, queremos tener cultivos que nos produzcan exitosamente, ¿cierto? Y la verdad es que la salud de una planta, el éxito de un cultivo empieza desde la salud de un suelo, empieza desde el manejo que se le da desde la semilla en el suelo. Así que el suelo realmente es una parte súper importante que debemos tratar, debemos cuidar para que nuestros cultivos, nuestras plantas estén sanas y luego nos produzcan de la manera más favorable que estamos esperando de ellas. Vamos a ver rápidamente las características de los diferentes tipos de suelo. Tenemos los suelos arenosos, que están constituidos por partículas de arena que pueden ser de hasta 2 milímetros de diámetro. Son partículas visibles a simple vista y se caracterizan porque presentan un rápido drenaje, hay una baja retención de agua. Las partículas de arena no absorben ni retienen agua. Y debido a su baja capacidad de retención de agua y nutrientes, los suelos arenosos presentan limitaciones para la agricultura. Sin embargo, este es el terreno ideal para cactus, suculentas, cultivos de raíz como papa, batata, zanahorias, etc. Y también en ellos prosperan muy bien las sandías, los melones y algunas otras cucurbitáceas. Por otro lado, tenemos los suelos arcillosos. Son el otro extremo. Y no piensen que suelos arcillosos son únicamente aquellos suelos rojizos, porque en realidad pueden haber suelos arcillosos de color amarillo, blanco e incluso existe tierra de color negro que es arcillosa. Y por supuesto, la de color rojizo o naranja que es la más común. Este tipo de suelo tiene partículas muy finas y compactas, de menos de 0,002 milímetros de diámetro. Y las características de estos suelos son, tienen un drenaje muy lento, lo que puede provocar encharcamientos. Hay mucha retención de humedad, ya que la arcilla tiene una alta capacidad para absorber y retener el agua. Otra característica es que este tipo de suelo se hace muy difícil para trabajar cuando están secos, ya que los suelos arcillosos tienden a endurecerse. Sin embargo, los suelos arcillosos son ricos en nutrientes, lo que los hace ideales para el cultivo de una amplia variedad de plantas. Este, por ejemplo, es el suelo que favorece el cultivo de arroz en fangueo, es decir, el arroz que se cultiva en agua, es ideal cultivarlo en este tipo de terrenos. ¿Se imaginan sembrar arroz con este método en un suelo arenoso? Sería imposible. ¿O imaginan, por ejemplo, cultivar sandías y melones en un terreno arcilloso? Tampoco sería posible. Es aquí donde vemos la importancia de conocer los diferentes tipos de suelo para las diferentes necesidades que tenemos con los cultivos. En tercer lugar, tenemos los suelos limosos. Estos se caracterizan por tener partículas de tamaño intermedio entre la arena y la arcilla. Son suelos fértiles y fáciles de trabajar. Forman terrones que se desagregan fácilmente aun cuando están secos. Los suelos limosos son considerados fértiles debido a su capacidad de retención de agua y de nutrientes.
y su textura permite un buen drenaje y aireación, lo que favorece el desarrollo de las raíces de las plantas. Y por último tenemos lo que se conoce como suelos francos. Estos se consideran suelos con la textura ideal para la agricultura. Su composición es equilibrada, con aproximadamente 40% de arena, 40% de limo y 20% de arcilla. Esta composición proporciona un buen balance entre drenaje, aireación y retención de agua, lo que lo convierte en un suelo altamente productivo. Existen dos formas caseras muy sencillas con las que podemos conocer la textura de nuestro suelo, saber incluso un porcentaje aproximado de partículas que posea el mismo. El primero de estos métodos es tan simple como tomar una porción del suelo que queremos analizar y lo vamos a humedecer, vamos a agregarle un poco de agua y vamos a tratar de formar una bola compacta en nuestras manos. Si vemos que se hace difícil compactar una bola, estamos ante un suelo arenoso. Un suelo arenoso no va a permitir que se forme como tal una estructura de una bola en nuestras manos. Por el contrario, si logramos hacer una bola, pero esta al secarse queda muy compacta y cuesta desmoronarse, estamos ante un suelo arcilloso. El suelo limoso lo vamos a poder detectar si al formar una bola que mantiene su forma en estado húmedo, pero que al secarse se puede desmoronar fácilmente, entonces estamos frente a un suelo limoso. El segundo método casero para conocer con más precisión qué tipo de textura tenemos en nuestro suelo según el porcentaje de partículas que contiene es el que les muestro a continuación. Solo necesitamos un frasco alto, transparente, que puede ser de vidrio o plástico y preferentemente que tenga tapa. Yo en este caso he tomado apenas una muestra, pero lo recomendable es hacer varios muestreos en diferentes puntos para conocer la textura del suelo en una forma más precisa. Luego que hemos recolectado nuestra muestra, vamos a agregar agua que quede aproximadamente a unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros por encima del suelo de la muestra que estamos tomando y vamos a agitar vigorosamente el frasco. Vamos a taparlo, por eso necesitamos una tapa. Yo en este momento no tenía una tapa y lo removí con este palito, pero posteriormente tuve que colocarle algo para taparlo y poder agitarlo vigorosamente. Es importante que las partículas que están presentes en este suelo, que seguramente va a haber algún porcentaje de arena, algún porcentaje de limo y algún porcentaje de arcilla, que estas partículas puedan separarse. Por eso necesitamos agitar vigorosamente la mezcla. Luego vamos a dejar esta muestra en reposo sin tocarlo por lo mínimo 24 horas. Se puede dejar hasta 2 días para que vayan reposando. Luego de este tiempo, veremos que las partículas más pesadas se van al fondo y estas serían las partículas de arena. Son las más grandes y pesadas y se puede ver claramente que es una capa de material que se ve un poquito más grueso. Luego, la siguiente capa sería el limo y por último, la arcilla. Luego, lo que necesitamos hacer es medir la totalidad de la muestra y luego vamos a medir cuánto hay de cada capa de partículas.
De esta manera vamos a poder obtener el porcentaje de las diferentes partículas que componen nuestro suelo. Vamos a verlo de manera más fácil con la muestra que les estoy compartiendo, con la muestra que he tomado de este suelo. Mi muestra mide 8.5 centímetros en total. Lo que aquí alcanzo a ver, la parte de arena, que es donde se ven las partículas más gruesas, es 2.5 centímetros, lo que viene a ser un 29% de arena. Luego, aunque se ve todo de un mismo color, ustedes tienen que detectar las partículas de arcilla y de limo, detectando que va a haber una capa que se va a ver muy, pero muy finita y pues la capa del medio, que generalmente es limo, se va a ver con partículas un poquito más gruesas. Yo en este caso tengo 4.5 centímetros, que vendría a ser la capa de limo, o sea, un 53%, y tengo 1.5 centímetros de arcilla, lo que viene a ser un 18% de arcilla. Entonces, este terreno, según el análisis que he podido hacer con este método casero y que realmente pues puede arrojar resultados bastante asertivos, bastante buenos, me indica que tengo un suelo con un 29% de arena, un 53% de limo y un 18% de arcilla. Luego, con estos porcentajes que hemos conseguido y esta tabla que les estoy mostrando y que fácilmente la pueden googlear, pueden irse a Google y encontrar esta tabla, vamos a poder determinar de una forma más precisa qué tipo de suelo tenemos según la textura. Entonces vamos a ver que por un lado de la tabla aquí vemos el porcentaje para arena, por este otro lado arcilla y por este otro lado limo. Así que vamos a ubicarnos según los porcentajes que hemos conseguido. Yo tengo para arena un 29%, así que nos vamos a ubicar por aquí. Luego, en arcilla tengo un 18%. Nos ubicaremos acá. Y luego de limo tengo un 53%, así que nos vamos a ubicar aquí. Uniendo estos tres puntos, convergen en esta zona donde me indica que este suelo probablemente es un suelo franco limoso. Así que ya conociendo estos datos, puedo trabajar mejor con la textura del suelo. Puedo hacerle las enmiendas que sean necesarias si es necesario hacerlo. Y luego de que hemos podido hacer todos estos análisis y conseguir estos detalles, ¿para qué nos sirve conocer estos detalles de nuestro suelo? Pues sencillamente para poder hacerle las enmiendas correspondientes según sea lo que deseamos cultivar. Si tenemos un suelo arenoso o arcilloso, en ambos casos le irá muy bien el aporte de materia orgánica, especialmente a manera de compost, ya que los suelos arenosos les ayudará a que retengan agua y en los suelos arcillosos le ayudará a descompactar y a darle porosidad al suelo. Todo tipo de materia orgánica ayudará mucho a esta labor. Como ya dijimos que los suelos francos son los que se consideran con la textura ideal para la agricultura, con una composición de 40% arena, 40% limo y 20% de arcilla, ya que habrá un buen balance, un buen drenaje, aireación y retención de agua, ¿verdad? Y es que el sustrato o el suelo ideal es aquel con el que se consigue, primero, el desarrollo adecuado de raíces, que la planta tenga el agua que necesita y que también obtenga los nutrientes que ella necesita. Entonces,
La forma como podemos lograrlo, ya sea directamente en los suelos o en un sustrato para macetas, es agregando abundante materia orgánica. Si trabajamos directamente en suelos, podemos recurrir a métodos como el método de la doble excavación que se utiliza para cultivos biointensivos. También está el método lasaña, que podemos hacerlo abriendo una zanja y rellenando alternadamente con material que sea rico en carbono y nitrógeno y finalmente cubriendo con tierra. También está el método Hügelkultur, que es un método alemán y es muy parecido al anterior. Este método busca básicamente hacer como un montículo, de ahí viene el nombre incluso también, que es como formar una colina, formar un montículo de materia orgánica. No necesariamente necesitamos excavar como en el método lasaña. Aquí simplemente vamos a colocar ramas gruesas, ramas de tamaño mediano y posteriormente hojas secas y vamos a ir agregando materia orgánica a manera de verdes y marrones, es decir, nitrógeno y carbono, y finalmente vamos a cubrir con tierra y vamos a hacer como una especie de montículo. Esto se va a ir descomponiendo y sobre estos montículos vamos a poder cultivar. Siendo que nuestro sustrato ideal o nuestro suelo debe tener aireación, humedad y un medio donde se puedan obtener de manera apropiada los nutrientes, es importante si vamos a preparar un suelo o vamos a preparar un sustrato, conocer qué función tienen los diferentes elementos que estamos añadiendo a ese sustrato que vamos a preparar. No vamos a ser tan rígidos con las proporciones que dimos anteriormente. Vamos a dar un porcentaje, vamos a dar un rango en el que nos podemos mover porque hay diferentes necesidades en diferentes cultivos para preparar de manera óptima un sustrato o un suelo con el que podamos conseguir estas variables, estos porcentajes. Para aireación puede estar entre un 20 a un 30%. La humedad debiera estar entre un 25 a un 40% y de material sólido puede estar entre un 30 a un 55%. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues aquí le voy a mencionar apenas algunos elementos que nosotros podríamos utilizar para conseguir darle estas diferentes texturas al suelo que estamos buscando o que queremos conseguir según, como menciono, lo que vayamos a cultivar. Si queremos darle aireación a un suelo, lo vamos a lograr utilizando arena, perlitas, vermiculitas, cascarillas de arroz o de cualquier otro cereal, trigo, avena, cebada. Las cascarillas de estos cereales las podemos aportar para darle aireación al suelo. También debemos recordar que hay un elemento natural en el suelo que se encarga de darle porosidad y aireación al suelo y son las lombrices, pero ellas necesitan que le aportemos materia orgánica para que puedan hacer su trabajo. Tener suelos bien aireados es importante ya que cuando las raíces se ven privadas de oxígeno, se marchitan y se atrofian porque no pueden respirar correctamente y tampoco pueden absorber ni agua ni nutrientes. El porcentaje de humedad lo podemos conseguir a través de la turba, de la fibra de coco, tierra de hojas, carbón, compost, humus sólido, en fin, en términos generales, la materia orgánica, incluso en forma de estiércoles, va a aportarle humedad al suelo. Y algo importante en este aspecto es practicar la cobertura de suelos con material seco. Aplicar cobertura de suelos o el mulch es algo que podemos y debemos hacer incluso si cultivamos en potes o en macetas.
Y finalmente el material sólido, que es de donde se obtienen los nutrientes para las plantas, es sencillamente el suelo, que dependiendo de la fórmula que vayamos a usar puede ser simplemente suelo o una mezcla de tierras y compost. Espero que la información del día de hoy te sea de utilidad. Quiero recordar una vez más, un suelo sano, un suelo en óptimas condiciones, un suelo con una estructura y textura apropiada, dará como resultado plantas saludables, plantas que puedan desarrollarse en un ambiente óptimo. Y lo que queremos al final cuando cultivamos es poder disfrutar de una rica cosecha. Pero todo esto empieza con la preparación de nuestros suelos. El suelo es la clave de todo. Así que debemos prestar mucha atención al manejo de nuestros suelos, no solamente agregarle X o Y abono, es importante conocer el comportamiento de nuestros suelos para poder así darle un mejor manejo y uso a cada uno de ellos. Así que espero que este concepto de la textura de suelo sea algo que puedas poner en práctica, que te sea de utilidad para un mejor manejo de tus suelos. Y la próxima semana estaremos hablando sobre el tema del pH, que también es algo que poco se le presta atención, pero también tiene mucho que ver con la productividad de nuestras plantas. Para ti que has llegado hasta aquí, te quiero agradecer muchísimo tu compañía y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte en este momento dándole clic también a la campanita para no perderte los videos cada vez que suba uno nuevo. Y también me ayudarías muchísimo compartiendo este video con aquellas personas que conoces y que están interesadas en cultivar. Apoyémonos unos a otros compartiendo este tipo de información también que es de gran utilidad para los tiempos que estamos viviendo. Nos vemos en un próximo video si así Dios me lo permite. Chao.